No hay tertulia agradable que se pueda dar sin el brindis de una taza de café. Café con Espina, conducido y producido por Luis Espinosa. Ponga usted la taza, que nosotros le servimos el café, porque la espina la construye la libertad de expresión. Buenas, buenas a otro Café con Espina. Bienvenidos. Quien les habla con el máximo placer, orgullo y satisfacción de estar con todos ustedes, Luis Espinosa. Recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, @Café con Espina, y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, Café con Espina. No olviden en suscribirse y bueno, todos los comentarios son bienvenidos. Recordándole, como siempre, que ser diferente es normal, sobre todo en cualquier país que pretenda denominarse democrático. En Café con Espina, el único espacio donde, sin usted moverse de donde se encuentra, le decimos que vaya, sí, vaya, busque la taza. Nosotros le servimos el café y la espina. La espina la da la libertad de expresión. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Para mí es muy especial porque hemos mantenido una relación que ni siquiera la distancia ha podido romper, y pensar que nos conocimos precisamente en el área de la política, ¿no? Hoy con nosotros Carlos Jesús Gómez, venezolano residenciado en Chile. Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Carlos Jesús o solamente Carlos, como dice la salsa? Cualquiera de los dos va bien. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Luis. Gracias por esta invitación a compartir en este espacio de opinión y de libertad de expresión de estos pocos que gracias a Dios ahora tenemos mediante estas plataformas, porque si fuera por los medios tradicionales, a la gente de Venezuela no escucharía otra voz que la que ya sabemos que escucha. Así es, así es. Y eso es precisamente parte de la iniciativa de retomar, ¿no? Las redes sociales. Uno se da cuenta que los malos no descansan. Entonces, ¿por qué va a descansar uno? Hablando de descansar, ¿no? Antes de entrar en el tema, pero creo que es parte también de lo que vamos a conversar hoy. El día de ayer, yo no sé si tú lograste observar un video que publicó Luis Ortega Díaz, llamando a elecciones, ¿no? Entonces tú la escuchas hablar de una manera como, bueno, cualquiera cree que es alguien que está, no sé, libre de todo mal y libre de todo pecado, ¿no? Y de todo delito, llamando a elecciones muy tranquilas, como si nada ha pasado en todos estos años, ¿no? De verdad que llama poderosamente la atención. Y creo que eso es una de las cosas que nos puede llevar al tema que quiero conversar contigo hoy, Carlos Jesús. Y es el hecho, yo siento por supuesto, por todas las circunstancias que está viviendo el venezolano, pero siento que hay como, la gente quiere como romper, otra vez entrar en ese círculo de no querer nada con la política o con los políticos. ¿Cómo ves tú la realidad venezolana en ese sentido? Bien, es complicado decir muchas veces estas cosas que a uno no le gustan, porque no le gusta lo que está viendo, pero a menos que fuéramos propagandistas tenemos que decirlas, y nosotros estamos opinando y diciendo lo que estamos viendo, y en definitiva la gente está absolutamente decepcionada y desesperanzada. Es un cóctel de decepción y desesperanza, del cual hay una responsabilidad mutua, por supuesto, la del régimen, que su trabajo y para el cual no descansa, es verdad que son incansables y trabajadores, pero para la maldad es cansar a la gente y desesperanzar a la gente. Pero el trabajo de los que deben mantener la esperanza y la activación popular tampoco se ha hecho. Entonces, la gente está también en otro punto al cual el gobierno, el régimen, la dictadura de Maduro, la dictadura chavista, Maduro es la cabeza. Pero los narcos. Yo les digo el régimen milinar comunista, porque son criminar comunistas, son criminales, son narcos, son militares y son comunistas.
para cuando les conviene, ¿no? Porque Exacto, para los exacto. bodegones y eso son Polifacéticos. capitalistas salvajes, ¿no? Para cobrar la gasolina ahora son capitalistas salvajes. Pero bueno, en fin. Mientras el régimen ha llevado a la gente a la base de la pirámide de Maslow, es decir, a lo más mínimo, a lo que Venezuela dejó hace 70 años. Entonces ahora el venezolano está pendiente de agua, como si estuviésemos en la época de Gómez cargando unas cubetas de agua, pendiente de la luz, casi que anda y prende la planta para tener luz, como era en los campos, pendiente de la gasolina, también ir a conseguir el combustible, y viendo cómo consigue la comida mínima. Y bueno, no hablemos del gas que volvió la leña, ¿no? Uh-huh. Es interesante este ecosocialismo, como le llaman ellos, con cocina leña contaminando. Entonces, eso llevó a la gente a lo mínimo. Entonces la gente está preocupada por sobrevivir, más allá de la destrucción. Ahora, pero una de las cosas que en los últimos años he discutido mucho a nivel político es el hecho de que yo veo, no solo, por supuesto, la desesperanza se entiende y quiero que hablemos sobre eso un poco más profundo, pero es el hecho también de que uno ve como que hay un distanciamiento de lo que realmente necesita ejercer el político que está supuestamente en la oposición. Yo creo que hoy en día la política no se puede hacer como por supuesto se hacía hace 5, 10, 15 años atrás. Un político hoy en día no está para revelar las obras inconclusas, ni para revelar cómo se está ejecutando de manera errada un presupuesto o cómo se está planificando de manera ilícita o irrita un presupuesto. O para ustedes contar, esa política hoy en día, cuando uno ve a algunos políticos actuando de esa manera, uno dice, oye, pero ¿es verdad, es en serio esto lo que uno está viendo? ¿Es el político el que está desfasado? ¿Es la sociedad la que está desfasada? ¿O es un conjunto de ambas cosas que uno dice, bueno, pero así no podemos verdaderamente enfrentar el que nos tienen en el meollo de todo este asunto? Lo que pasa es que mientras estás ocupado por sobrevivir, que fue la estrategia de la dictadura, la misma estrategia de Cuba, la misma estrategia que han aplicado en todos estos países, volver a hacer de una miseria, a hacer miserable la vida diaria. Entonces es muy difícil para la gente pensar en otra cosa. Y además es como absurdo y la gente no le va a dar importancia al político que esté pendiente de la ejecución del presupuesto, que esté pendiente de la malversación, que esté pendiente de las erradas políticas públicas, porque la gente tiene hambre. La gente pero es que todavía uno observa políticos que están en eso. Y ojo, no cualquiera político. Hay políticos que están supuestamente liderizando la oposición y tú los escuchas hablar de eso, de la inseguridad, de la falta de agua. Ojo, no es que no se deba mencionar, pero yo creo que todas las energías tienen que estar concentradas en cómo, cuándo y de qué manera se sale del régimen. Sí, efectivamente, si no sales del régimen, ninguno de estos problemas se va a solucionar. Sin embargo, hay un detalle que yo tal vez rescato. La mayor parte del pueblo venezolano debe estar claro en que nada de eso se va a solucionar mientras esos delincuentes estén en el poder, porque allí no hay ningún tipo de criterio técnico profesional para elegir a quienes están en los cargos de la responsabilidad. Ahora, si la gran población, que yo estoy seguro, no necesita uno hacer una medición, pero si la gran población está consciente que hay que salir del régimen para poder solventar las problemáticas diarias del ciudadano, ¿por qué entonces tú piensas que el ciudadano está desesperanzado, está inactivo, en el sentido de que, oye, ¿cuántas veces no se dijo que si sucedía esto, el pueblo se alzaba, que si sucedía aquello, el pueblo no lo iba a aguantar, no lo iba a soportar? Y a veces creemos que no se puede estar peor y siempre se puede estar peor. No, Venezuela demuestra que siempre se puede estar peor, ¿no? No podíamos estar peor de la inflación, llegamos a la hiperinflación. No podíamos estar peor de la falta de agua y de electricidad y gas y llegó la falta de gasolina. No podíamos estar peor que con Chávez y llegó Maduro. No podíamos estar peor que con Rangel Gómez en el estado Bolívar, con ese mafioso que está escondido en México gozándose la plata que se llevó.
y llegó Justo Noguera. Entonces nos comprueba que, sí, que el chavismo demuestra que siempre puede ser peor. El chavismo es una autosuperación de ellos. Yo imagino que ellos son una banda de delincuentes. Entonces, ¿tú cuántos delitos has cometido? 100. No. Necesitas más. Y tú no, 500. Este es el que tiene más prontuario. Ese es el que vamos a nombrar ministro, director, encargado de PDVSA Gas, de distribuir. Es el más malandro. Entonces, la gente lo que pasa es que no ve, creo yo, en mi humilde opinión, no ve una luz al final del túnel. Porque ve un liderazgo opositor fragmentado, desgastado, desprestigiado, en parte por las artimañas del gobierno y en parte por su propia negligencia, su propia falta de cumplimiento de la palabra y su propio, ¿cómo decirlo? ¿Pero tú crees que a estas alturas del partido, como se dice muy llanamente, se debe a inocencia? ¿Se debe a un error de cálculo? No, a estas alturas es imposible. Mira, a mí me cuesta creer. Cuando pasó lo de las elecciones regionales del 2007, que supuestamente 2017, que las íbamos a ganar por mayoría aplastante, según la dirigencia y las encuestas, bueno, cuando dan los resultados esa noche de octubre, creo que fue, 2 meses después de la cochinada que hizo la otra delincuente esta, la Tibisay Lucena con el CNE, jinetera del régimen, jinetera electoral del régimen, perdón a las jineteras por compararlas con esa señora, ¿verdad? Disculpen. Ellos salen sorprendidos, sale Carlos Ocariz gagueando, diciendo, ay, es que inconsistencia numérica, es que no sé qué, ya va, y ustedes tienen 15 años en ese momento, no sé, 18 años luchando con un régimen que sabes cómo opera y no tenías una sala de crisis y de estrategia para saber qué hacer en el escenario A, en el escenario B, en el escenario C y en el escenario D. Y yo no soy un estratega ni un erudito de estos temas, pero uno se imagina que estos políticos tienen más o menos un mapa de crisis, de saber qué hacer por aquí, por allá, cómo dirigir la estrategia, si les salen con esto, con aquello. No, ellos siempre quedan, ay, si la cosa pasó el viernes, salen y dicen, bueno, el lunes vamos a decir qué hacer. Pero tú crees Entonces, que eso a estas alturas, porque es que hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Yo voy a hablar con propiedad, ¿no? Porque uno ha tenido la oportunidad de estar adentro y ciertamente en ocasiones hay inocentes políticos o hay personas que no profundizan en la política o a quién están enfrentando. Pero yo no creo que a estas alturas del partido personalidades importantes sigan sin entender que están enfrentando y cómo deben enfrentarse. Eso es lo que digo, yo tampoco lo creo. Y de hecho, las veces que la oposición actuó sin esta ingenuidad o sin esta estupidez, se vieron los resultados. Referéndum de 2007, elecciones parlamentarias del 2015. Pero después parece que otra vez algunos de estos actores, yo no me niego a decir que todos, porque yo no voy a condenar a los políticos. ¿Por qué? Porque para mí la política, en mi opinión, es la más importante de las labores de la humanidad. ¿Por qué? Porque sin política no hay salud, no hay educación, no hay calle, no hay empleo, no hay nada. Es labor de los políticos hacer el sistema para que el mundo funcione. Entonces tú no puedes decir que los políticos, no, bueno, que los políticos malos es una cosa, pareciera que son mayoría. Entonces, en el caso nuestro de Venezuela, yo no entiendo a estas alturas semejante ingenuidad. No entiendo que nos hayan hecho lo de la Asamblea Nacional con los diputados de Amazonas y hayan permitido que llevemos casi 5 años. Se van a cumplir de la Asamblea Nacional y todavía el prostíbulo, el otro burdel del gobierno, que es el Tribunal Supremo de Inmundicia. No se vayan, los abogados perdonen perdón, las chicas de los burdeles y eso perdonen por compararlas con ese antro de inmundicia. Todavía los tipos del Tribunal Supremo de Inmundicia no han encontrado las pruebas del fraude, no han decidido y no han resuelto el tema de los diputados de Amazonas. Y tú ves que la oposición no había dicho. Ahora, pero también hay que resaltar que la oposición duró muchísimo tiempo sin incorporar a los 3 diputados de Amazonas, pero sí incorporó
a los diputados de la organización criminal como es el PSUV. Entonces uno bueno, lamentablemente los diputados de la organización criminal del PSUV, ellos hay que reconocerles que llegaron ahí por voto. Lo que ellos no reconocen, porque el chavismo aquí cuando pierde arrebata. Las elecciones son buenas cuando ellos ganan, pero cuando ellos pierden ponen un protector, nombran desacato, cantan fraude, ahí sí salen corriendo y les ponen medidas. Pero cuando se robaron ellos la gobernación del estado Bolívar, bueno, han pasado 3 años y todavía el CNE y el tribunal no se pronuncia, pero cuando ellos fueron y gritaron fraude en Amazonas, inmediatamente el tribunal vino de vacaciones en diciembre y les decretó una sentencia, una cautelar, ¿verdad? Y ahí están los diputados de Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos definitivamente, en democracia hay ciertas reglas. Ellos vamos a suponer que hay que reconocerles que son diputados, más allá de nuestras diferencias con ellos. Pero el tema de los diputados de Amazonas, que dio origen a este desacato escabroso y a este desastre de Asamblea Nacional, a mí me parece que se olvidaron de dónde empezó el asunto. Y de ahí se olvidaron de muchas cosas más. Entonces, hoy estamos criticando medidas del gobierno cuando sabemos que el gobierno en todas las medidas, todo lo que hacen presuman lo malo. O sea, el problema no es las medidas, como hemos conversado, el problema es ellos, salir de ellos. O sea, a estas alturas ¿Tú crees que aun cuando la gente ha perdido la esperanza, es recuperable la esperanza? ¿Tú crees que, o tú crees que es como dice a veces la persona, bueno, ya se pasó el tren, ahora sí, no, acabó? Yo creo que la esperanza siempre es recuperable y en política nada está escrito. Y además Venezuela es lo más parecido al realismo mágico. Nosotros perdimos las esperanzas en 2014. Perdimos las esperanzas primero en 2012, cuando Chávez quedó reelecto. Entonces, la gente que no, en ese momento todavía había ciertas herramientas de combate electoral, la gente se entregó. Se fue deprimida, a mi juicio, de manera injusta o de manera incorrecta, y regalaron las gobernaciones. Porque las regalaron, porque la gente no fue a votar. En ese momento todavía... Bueno, entre comillas. Ahorita vamos a tocar esto. Se muere el comandante delincuente. Anuncian. Sí, anuncian la muerte del comandante delincuente y vamos a las elecciones de abril, que lucían imposibles de ganar, ¿no? Porque veníamos de que Chávez ganara con 11 puntos. Y ganamos en 2013, bueno, se encargó la dirigencia política de mandar a la gente a sus casas, de guardarse, la historia dirá si fue correcto o no. Perdimos la esperanza, llegamos a 2014, en 2014 recuperamos la esperanza, fue mucha gente a la calle, vino el gobierno, mató, asesinó, persiguió, por ahí está Charco de Sangre preso, el general Charco de Sangre, y está la fiscal exiliada, que eran parte de eso, responsables de eso que ocurrió en 2014, perdimos la esperanza. Bueno, llegó 2015 y nos armamos la esperanza, trabajamos duro y ganamos, y las esperanzas gigantescas. Bueno, la dictadura llegó y se convirtieron ya formalmente, pasaron de ser un gobierno autoritario con Franco, que era reconocido todavía como una democracia, ahí se convirtieron ya en lo que son. 2016, luchamos con esperanza por el revocatorio, nos las quitaron, llegó 2017, deprimidos en octubre de 2016, después del revocatorio. ¿Y qué tú crees? Que no había nada. Déjame terminar el recuento. 2017 recuperamos la esperanza, creímos que estábamos ahí, salimos a la calle otra vez, una masacre, 160 muertos, derrotados con la constituyente, otra vez perdimos la esperanza, 2018 nulo, y llegamos a 2019 otra vez recargados de esperanza en enero, surgió Guaidó, otro esfuerzo gigantesco, creímos lograrlo, otra vez perdimos las esperanzas. Nuestra historia ha demostrado que somos un sube y baja. Entonces yo sí creo que se puede recuperar, pero falta conducción, faltan acciones concretas. Tú no eres de los que crees, porque a veces se hace una corriente de que la sociedad debe tomar las riendas y que la política no debe incorporarse, porque a veces uno se encuentra eso en muchas luchas de que, bueno, no queremos a los políticos, no queremos la política en esto. ¿Tú crees en eso o crees que debe existir un liderazgo que sustente políticamente la lucha, por supuesto, de la sociedad? Creo que siempre debe existir un liderazgo,
de la mano con una participación auténtica de la sociedad. La última vez que en Venezuela se dijo, no, yo no quiero que los políticos, que tal, aquí lo que falta es un militar que llegue a poner orden, eligieron a un delincuente resentido social, asesino, que mató a cientos de personas en 2 intentonas golpistas, lo eligieron presidente. Entonces yo sí que evidentemente hay que hacer un mea culpa en la clase política, hay que apartarse de gente, hay que incorporar gente nueva, hay que abrirse. Nueva no necesariamente significa personas jóvenes, ¿no? No, para nada. Nueva es la oportunidad de las personas que verdaderamente no tengan un pasado manchado. O un pasado malo, porque malo. No, todo el mundo tiene pasado, pero que no tengan un pasado manchado, que hayan demostrado, porque yo creo que uno de los graves problemas de la sociedad, ya para concluir, uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad es que no tiene un liderazgo que implemente moralmente y éticamente esa lucha. Por ejemplo, cuando nosotros vemos muchos políticos que le dicen agarre y después, como decía antes, yo creo que eso era un error, yo lo discutí mucho en su momento, que le decían a la gente agarren pero después vota y lo castiga. Uno está sustentando dentro de la psiquis de la sociedad de que está bien agarrar lo malo o está bien humillarse y ver el resultado que tenemos ahora. Ahorita, hoy en día, ojo, y yo entiendo y yo creo que todo el mundo entiende las necesidades de la población, pero por ejemplo, ¿qué diferencia hay cuando uno ve una foto de una persona aparentemente chavista que agradece porque le llega la caja CLA y se toma una foto con 3 productos y tú ves a muchas personas de la sociedad criticándolos, pero también hoy vemos a muchas personas opositoras al régimen que están en una situación, bueno, tengo que agarrar o tengo que llenar el tanque, no me importa, pago en dólares. O sea, ¿qué diferencia hay cuando uno se pone a ver la humillación, la falta de un liderazgo moral que implemente la ética nos ha llevado a todo este tipo de situaciones? Siempre está la eterna justificación para hacer lo malo. Venimos, por ejemplo, ponerte un ejemplo, desde, por ejemplo, el control de cambio, por ejemplo, las expropiaciones, por ejemplo, la eliminación de los peajes. O sea, siempre hay la comida, antes era Mercal, después era Pedeval. Cada vez que usted no consiga comida, chavista que nos está viendo, acuérdese de que a su comandante delincuente se le pudrieron millones de toneladas de comida en Puerto Cabello, en los puertos, en La Guaira, y nadie fue preso. Nadie fue preso. Usted, camarada, que está viendo este programa, cuando no consiga comida, cuando le digan que el bloqueo, qué tal, váyase y pregunte qué pasó con CADA, qué pasó con Friosa, qué pasó con Lácteos Los Andes, qué pasó con todas esas empresas que el comandante supremo delincuente expropió y hoy no se consiguen sus productos. Entonces, para cerrar el mensaje, yo creo que tenemos que dar más. El primero, yo en cierta manera entiendo que la gente tiene que sobrevivir, porque lo primero que tiene que hacer el venezolano es no dejarse matar por estos delincuentes, bien sea por represión, bien sea por hambre, bien sea por enfermedad. Entonces, la gente tiene que conseguir su gasolina, la gente tiene que conseguir su comida. Entonces, esa es la primera responsabilidad del venezolano, no dejarse matar, sobrevivir a estos delincuentes. Y después, no acostumbrarse. Yo no me acostumbré al caos del agua, en Guayana, donde somos nosotros, el samuro es el ave regional ahora, porque como no recogen la basura estos ineptos, las ciudades están llenas de basura. Entonces, yo no me acostumbré a esa cochinada, a que los servicios no sirvieran, y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me amargo la vida o me voy a buscarme la vida empezando de cero en otro lado? Y eso hice. Tú saliste por una persecución exactamente contra tu vida, una amenaza directa de Diosdado Cabello. Entonces, todos tuvimos un momento en que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo lo que le digo a los venezolanos es que no se acostumbren, que no es normal lo de la gasolina, no es normal lo del agua, no es normal la impunidad total con la que actúan estos funcionarios gobernantes que deben estar sometidos al escrutinio público. Y son arrogantes, nos amenazan y a ellos nadie les pasa nada. No nos acostumbremos. Eso no es normal.
que usted no consiga transporte, que usted lo humillen para echar gasolina 12 horas, que usted lo humillen para tener agua, que usted lo humillen para tener gas. Eso no es normal. Entonces, que sobrevivan, pero no se acostumbren. Venezuela estuvo, con todos los defectos, mucho mejor que eso y puede estar mucho mejor de lo que está hoy y de lo que estuvo antes si los venezolanos se liberaran de este desastre. Bueno, eso es mi opinión. Yo le cerraría con eso, para eso cerraría: exija liderazgo que representen verdaderamente con moral y con ética la lucha. No permita un liderazgo que aplauda la humillación, un liderazgo que le diga vaya, humíllese, pero venga, pero no importa, luchemos, y mucho menos permita un liderazgo que se arrodille, que dialogue, que converse o que conviva con esta cuerda de criminales, porque ya de por sí ahí hay una mala señal. Ya a estas alturas, negociar con ellos la salida de elecciones, ir a las parlamentarias, es como que fueras con Pablo Escobar, que el tipo tenga la pistola en la mano y los sicarios ahí al lado, a que el tipo te entregue la pistola porque él es buena gente, pues. Él sí, te va a entregar la pistola. Es como ir a unas elecciones cuando Pablo Escobar mandó a la Corte Suprema. Sí, tiene a los sicarios contando los votos. Además, él tiene a la esposa del candidato apuntada a la cabeza, que si el candidato gana, la mata. Y no, pero vamos a elecciones con Pablo Escobar, pues. Porque no vamos a suponer, con ellos contando los, ya a estas alturas yo no veo una salida por buenos términos con ellos en manejo al menos de negociación. Bueno, es que no la hay. Y yo creo que eso será tema para otro café con espina. A los delincuentes finalmente se les somete por la fuerza. Así es. Entonces, muchas gracias, Carlos Jesús Gómez desde Chile, por estar hoy con nosotros, esperándote nuevamente aquí en Café con Espina. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias a la audiencia y como les digo, no acostumbrarse a esto, que Venezuela puede estar mucho mejor. Nosotros quisiéramos volver a caminar por las calles de nuestro país, pero eso pareciera que no es posible mientras una clase, unos delincuentes gobiernen y una clase política colaboracionista por acción u omisión se mantenga allí pululando de manera pusilánime o mediocre, llevando a los venezolanos a pedir limosna. Mientras más pobre la gente, más le conviene o más miserable la gente, más le conviene a la dictadura. Así que no se resignen. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y a todos ustedes, lo dejamos con la frase del día de hoy. Hasta un próximo Café con Espina por aquí, por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.